Vamos a platicar ahora con el director del Centro de Investigación y Competitividad Turística de la Universidad Anáhuac, México, con Francisco Madrid. Y es que el panorama de la industria turística en México tiene claros oscuros. ¿Cómo estás, Francisco? Muy buenas tardes. Muy bien, Darío, muy buenas tardes. Buenas tardes a Rogelio también y a tu auditorio. Bueno, pues por impacto en turismo, 30% del desplome del Producto Interno Bruto de México se está resintiendo en el año pasado. La pandemia, pues evidentemente le pegó durísimo en el índice de flotación a una industria que de por sí en estos 2 primeros años de gobierno de López Obrador ha sufrido mermas como la falta de promoción, como la propia ausencia de políticas públicas, en fin, ¿cómo harías un balance, Francisco? Pues yo creo que lo que tú has dicho es, digamos, una magnífica aproximación y lamentablemente el impacto, como lo hemos ya comentado en ocasiones previas, Darío, el impacto de la pandemia encuentra, pues, además de la afectación a la salud de las personas y a múltiples actividades económicas, pues en el turismo una de las más, señaladas víctimas de todo este conjunto de afectaciones. Los datos que hoy dio a conocer el INEGI, pues siguen, demostrando la profundidad de la afectación, eh, y con ellos nosotros hemos hecho ya una estimación para el cierre del año. INEGI publicó lo que sería el tercer trimestre del año pasado en materia de PIB, en materia de consumo. Nosotros estimamos entonces una caída en el PIB turístico para el año pasado del 27.8%, una caída del consumo turístico dentro del mercado interno y receptivo de 30%. Para decirlo claro y digamos me parece que rápido, si el PIB de México cayó 8.5% el año pasado, el PIB turístico cayó 3.3 veces más que el PIB, ¿no? Es decir, de la caída de 8.5% del PIB, el turismo responsable del 30% de 2.4 puntos, ¿no? Esto me parece pues que es suficientemente fuerte como para hacer que de una vez voltemos a ver a la actividad, porque necesita muchos más apoyos de los que o requieren. De acuerdo con los empresarios, ninguno de ellos, nosotros hacemos una encuesta y les preguntamos cada 4 meses cómo van las cosas desde hace 11 años, ninguno piensa que va a haber recuperación este año, una tercera parte ve una recuperación el próximo año, y 2/3 partes hablan de que a partir de 2023 estaría viendo la recuperación, Darío. No, pues son noticias muy lamentables. Francisco, te saluda Rogelio Varela. Y en materia de empleo, ahí, ¿cuál fue la afectación de acuerdo a las cifras que pues se tienen a la mano, Francisco? Y esto, ¿cómo ha impactado también en el cierre de hoteles? El impacto de empleo es brutal. Las cifras, digamos, más duras son las que tienen que ver con trabajadores asegurados. Ahí de enero a enero en hoteles, por ejemplo, se han perdido más de 100,000 posiciones. En alimentos y bebidas, que no todo es turismo, pero bueno, es industria de hospitalidad, 175,000, sumando estas principales actividades del turismo. Prácticamente la mitad de los empleos que se han perdido en Seguro Social son empleos relacionados con el turismo, ¿no? Nosotros, digamos, para total año, de un principio de 4.2 millones que reportaba en el primer trimestre del año pasado el Observatorio Laboral de la Secretaría del Trabajo, estamos viendo una caída entre 15 y 20%, es decir, una cifra por ahí entre 600 y 800,000 empleos que se han perdido y que, bueno, pues todavía no se ve cuándo pudieran recuperarse. No hay un dato, cierto del número de empresas que han cerrado, incluyendo hoteles. Se sabe de muchos casos, sobre todo, digamos, lo que ha sido más visible ha sido la industria de alimentos y bebidas, en donde la Canirac considera que se habrán perdido más de 100,000 unidades de este grupo de establecimientos. Alimentos y bebidas, 100,000 unidades productivas, es lo que dice Canirac, que han desaparecido. Y no hay registro todavía de la situación de los hoteles ni de otras actividades periféricas como agencias de viajes, arrendadoras de autos, en fin, nada de eso. ¿Se sabe No, todavía no hay bien a bien? datos
nosotros no hemos visto datos que hablen de esto. Sí, evidentemente, digamos, lo que conocemos es esta parte de alimentos y bebidas, y esta preocupación de saber que pues cada vez se va haciendo más difícil el sortear las cosas y que cada vez va quedando mucho menos margen, ¿no? Fuiste, digamos, reduciendo toda la grasa que tenía el negocio y la falta de ingresos, abatiste todos los costos que puedas, pero hay mucha presión de este tema y bueno, pues vamos a ver qué sigue, ¿no? Sí, Francisco, y un rubro que también pues a veces se nos olvida, el del impuesto al hospedaje, que pues ayuda mucho a los gobiernos estatales a hacerse de recursos. Ahí, ¿cuál sería el impacto hasta el momento? Lo que nosotros estimamos es, al año digamos, recaudan 5,000 millones de pesos por impuesto al hospedaje, y en este año que concluye estaríamos perdiendo alrededor del 60% de ese dinero, o sea, unos 3,000 millones de pesos. Oye, Francisco, las próximas temporadas, ¿cómo se empiezan a observar? ¿Cuál es la expectativa que tienen los turisteros, empezando pues por los Spring Breakers, después la Semana Santa, vacaciones de verano y el invierno, atendiendo, por ejemplo, al avance que pudieran tener las campañas de vacunación, tanto en México, para lo que hace al turismo doméstico, pero sobre todo para Estados Unidos, que es nuestro principal emisor de turistas, y al mismo tiempo pues es donde se está observando que el avance de la vacunación de las campañas es más rápido. Hay que recordar que estamos en el componente internacional en la temporada alta. Sin embargo, no vemos nosotros que haya condiciones para que haya una importante recuperación en los 2 meses que faltan de esta temporada. Perdón que te interrumpa, ¿por qué eres tan pesimista, mi querido Francisco? Porque los mismos hoteleros, los mismos prestadores de servicios turísticos ya están hablando de una recuperación en destinos de playa, por ejemplo, Los Cabos, Cancún. A pesar de las restricciones, se observa una mayor afluencia. Se sabe del gran interés que tienen los estadounidenses en viajar, y más ahora con estas tormentas que están azotando Estados Unidos. Una vez que tengan la vacuna, se sabe que muchos de ellos van a venir a México. Lo que sucede es que no es que sea pesimista, Darío, pero es que me dejo influir por la realidad. O sea, perdimos 1 millón de turistas canadienses con la cancelación de vuelos a las playas entre enero y abril. En el mercado de Norteamérica efectivamente sí hay muchos vuelos programados, pero en el mejor de los casos estarías recuperándote al 50%, digamos, del mercado de Estados Unidos. ¿Qué más quisiéramos que tener mejores números? Y conforme a lo que los turisteros ven, pues tampoco se esperan muchas grandes cosas de la Semana Santa del mercado nacional. Vamos a ver mucho movimiento, sí, pero no a los niveles que normalmente suceden en estas épocas, ¿no? Francisco, el tema de la crisis que siguen encarando pues las líneas aéreas, ¿qué tanto también va a impactar en la afluencia de turismo extranjero? Yo creo que no, obviamente una caída, más que lo que tiene que ver con una, digamos, disminución de la demanda. O sea, no tienes en Canadá nada, y la parte del negocio con Estados Unidos, pues no es un problema en realidad de falta de vuelos, es un problema de falta de demanda, ¿no? Entonces es un tema de falta de demanda. La proyección entonces para el cierre del año no es muy halagüeña, a pesar de lo que consideran algunos prestadores de servicios turísticos. En el mejor de los casos recuperaremos el 50% de lo que perdimos. Con relación al año pasado, al año 2019, ¿no? Estaremos en el 50%, digamos, pensando que en este año que concluyó, pues cayó bastante más del 50%, podemos decir que entre 40 y 50%, pero de ninguna manera una recuperación total. Efectivamente. Y ahí, Francisco, de alguna manera, pues también a la falta de apoyos ha hecho que pues mucha gente también abandone las zonas hoteleras,
pues para buscar algún tipo de ingreso en alguna otra zona del país. ¿Ustedes tienen ahí algún dato al respecto? No tenemos datos, pero es cierto que esta es la preocupación y de hecho lo manifestó en su momento CEPAL y lo refiere como una pérdida de capacidades estructurales. Está la presión que tienen las familias por obtener ingresos, que aunque tú tengas gran experiencia y te hayan formado para atender turistas, pues de pronto tienes que entrarle a lo que haya, ¿no? Lamentablemente, Francisco. Así es. Francisco Madrid, director del Centro de Investigación y Competitividad Turística de la Universidad de Anáhuac, México. Te apreciamos mucho, como siempre, la disposición para platicar con nuestros amigos del auditorio. Al contrario, gracias por el espacio, Darío. Buenas tardes a ti, buenas tardes a Rogelio.